Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría que nos volvamos a encontrar en este espacio, qué alegría que nos permitan entrar a sus hogares. Y pues con gran alegría les saludamos en este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, si les recordamos a todos que este es un espacio para conocer y conocer el amor de Dios Padre, la fuente de nuestra alegría. Así es, y para quienes nos escuchan por primera vez, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, también conocida por sus siglas como CEPC. Y estamos compartiendo con ustedes este día la hermana Mónica María, que está a mi lado. Hola. Y quien les habla, la hermana Ana Laura, desde Cali, en Colombia. Así es, hermanas, y recordamos que nos pueden escribir sus inquietudes a nuestro chat en Facebook o en YouTube o llamarnos a los números desde Estados Unidos 1-866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Pero también, hermanos, les hacemos una invitación a que se suscriban a nuestras redes sociales y que compartan con sus familiares y amigos no solo el chisme. Ay, sí. ¿Cierto? Ya estamos cansados de chismes. Sí, sino algo que nos instruya y nos haga crecer en el amor a Dios. Por eso les invitamos a que en Facebook y en YouTube nos busquen como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como comunicadoras_CEPC y en nuestra página web como comunicadoras.org. Qué rico que aprendamos a usar las redes sociales para evangelizar, para hacer familia, para unirnos como católicos. O sea, las redes sociales están rompiendo las barreras del tiempo y de la distancia, ¿sí? Y es bonito sacarle provecho, hacer algo bueno con eso, ¿sí? Y podemos desde allí, o sea, nosotras tenemos la misión de compartir el regalo que Dios nos da a través de nuestra espiritualidad, de nuestro carisma, ¿verdad? Pero ustedes están invitados a recibirlo, a hacer familia con nosotras también y alabar a Dios desde este carisma particular de la iglesia. Así es, hermana Laura. ¿Y qué le parece si ya nos ponemos como en ese clima de oración, pidiéndole a nuestro Padre del Cielo que nos dé su luz, su compañía, y empezamos con una oración? Dale, comencemos entonces. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Santísimo Espíritu de Dios, en este día queremos que dispongas entregarte nuestro corazón, que nos enseñes a decir Abba Padre, que nos enseñes cómo hablarle a nuestro dulce Padre Celestial, a reconocer que es la persona más cercana que hay en mi vida, tan cercana que no está fuera de mí sino dentro de mí. Solo tú me puedes enseñar eso, Espíritu Santo. Solo tú puedes enseñarme esa intimidad y esa cercanía con Dios Padre. No es solo un Dios creador ni que está lejos, sino que es mi papá. Dame esos sentimientos de hijo, esa confianza, ese deseo de estar a su lado, ese abrazarle con la vida misma. También pido a la Santísima Virgen María que nos acompañe de manera especial en este día para que podamos conocer más a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Él no pensó quiénes éramos, qué hacíamos, cómo nos íbamos a comportar. Simplemente con amor se entregó por nosotros. María Santísima, enséñanos a conocerle, enséñanos a amarle, enséñanos a seguirle en ese silencio, en esa continua oración y aprendizaje, en ese absorber todo su amor, en ese aceptar su redención. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando.
No te desconectes. Bueno, querida familia, ya con nuestra batería bien recargada, vamos a recordar que estamos hablando sobre los tipos de oración. Hasta el momento hemos hablado de 2 tipos. ¿Le parece, hermana Laura, si vamos recordando? Dale, les doy el primer tipo. Listo. ¿Listo? El primer tipo de oración es la oración de bendición y adoración, ¿sí? Y dijimos en anteriores programas que esta oración es la que nos impulsa, pues, a bendecir a Dios, a reconocer su grandeza, su majestad, a ser humildes ante Él, sabiendo quién es Él y quién soy yo, ¿verdad? Y a glorificarle, simplemente por su poder, por su grandeza, por su gloria. Bueno, y en cuanto a la segunda, es la oración de petición. Hablábamos de que es la más espontánea, pues todos en cualquier momento tenemos la necesidad de pedir algo. Así es. ¿Verdad? Entonces nos indicaba el catecismo las prioridades que deberíamos tener a la hora de pedir. Entonces, primero, pedir perdón a Dios. Muy importante, hermanos. Con un corazón humilde, reconocer delante de quién estoy y reconocer quién soy yo. ¿Sí? ¿Vale? Segundo, pedir que venga el reino de Dios. Importante. Y el tercero, pedir que lo que necesitamos, pedir que lo que necesitamos para acoger el reino en nuestra vida se nos dé a través de la oración. Ok, los dones y las gracias para tenerlo dentro de nosotros. Así es. Muy bien, hoy entonces vamos a hablar de un poder que tenemos como cristianos, también de un llamado, o sea, una vocación. Llamado es igual a vocación, ¿sí? Todos tenemos esta vocación, ojo hermanos, escuchemos bien. Y pues así hemos llamado el tema de hoy. Entonces es a interceder por los hermanos. Intercede por tus hermanos, es el tema de hoy. Vamos a profundizar entonces sobre esta oración de intercesión en este día. Entrémonos pues en el tema. Quiero que lo hagamos pues compartiéndoles un pensamiento sobre nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. Nuestra oración debe ser caridad. Somos la voz de quien no tiene voz. Pedimos piedad. Alabamos por quienes no quieren pedir piedad o por quienes no quieren alabar. Hermana, ¿qué le parece? Definitivamente esta frase lo dice todo, ¿no? Bastante, sí. Porque sí. Todos nosotros somos voz de los que no tienen voz o de los que no quieren tener voz ante Dios. Hermanos, muchos no creen en el Señor, no lo reconocen. ¿Y quién pide por ellos? O sea, por eso nadie, es que lo reconocen. Nadie. O sea, es impresionante. Es impresionante cómo nos hemos vuelto indiferentes ante la necesidad del otro, ¿verdad? No, y es que hablábamos ya hace unas semanas que perder la esperanza es perder la misión o simplemente no encontrarla. ¿Y usted no cree, hermana Laura, que uno sin misión, o sea, no vive feliz, vive triste? Pierde la esperanza. Sí, estoy recordando que decía un papa de la iglesia, decía, misterio tan grande y tan poco conocido, ¿sí? Que la salvación de uno dependa de las oraciones y la intercesión de los demás. Así es. Esto es duro, o sea, acabo de recordar esa frase, me impacta, me gusta mucho y me parece demasiado certera, deberíamos tenerla todos presente y en el corazón en cada momento. La salvación de uno depende de los otros, aquí nadie va al cielo solo, ¿sí? Nos lo decía nuestro padre. Sí, aquí nos enseñaban en la comunidad de nuestro padre que, o sea, nosotros vamos a la cabeza de un grupo de almas, o sea, llevando almas al cielo y vamos también a la cola de un grupo de almas, de las personas que oran por nosotros, ¿sí? Vamos en conjunto, ¿sí? El trabajo que hacemos es obviamente solo en cuanto a que nosotros somos los que debemos vivir en gracia, debemos velar por cumplir nuestra misión y eso, pero siempre al cielo vamos juntos. Así es, hermana. Bueno, hermana, ahora tú me preguntabas por la misión, ¿cierto? ¿Quién se siente, o sea, tú me decías, ¿quién pide feliz por ellos? Por otro lado, ¿quién se siente feliz sin una misión, sin un propósito, ¿sí? Sin un deseo de vida? Tampoco nadie, ¿verdad? ¿Sí? Aquel que no hace nada por los demás ni por sí mismo, no tiene un propósito claro de vida, no encuentra valor en su vida, ¿sí? Hablamos en este momento entonces de lo indispensable, que es reconocer el llamado de Dios, de comprender cuál es la misión por la que Él nos creó, y pues así darle un sentido real a nuestra vida. Así es, hermana, y es que este tipo de oración es una misión, porque muchos de nosotros hemos escuchado que los grupos de intercesión, que allí hay un grupo de intercesión, que tal persona forma un grupo de intercesión. Hermanas,
Hermanos, si alguien no conoce de estos grupos, les contamos que son grupos de personas con un corazón creyente que se han puesto como en la tarea de interceder por otras almas ante Dios. O sea, ellos han descubierto que tienen una misión particular. Claro, sí. Igual, casi siempre estos grupos están vinculados como a procesos de sanación, de liberación, Sí. de exorcismo, pero ojo, digo casi siempre, no Eso vamos a decir siempre. que siempre, ¿verdad? Sin embargo, por ello, o sea, porque casi siempre están vinculados a este tipo de grupos, la gente les tiene como su miedo, su reserva, ¿sí? Por el compromiso que implica. conlleva, que implica, pues estar vinculados a estos grupos, ¿verdad? Porque, o sea, solo con decir que van vinculados a sanación o a liberación, quiere decir que la persona tiene que estar súper comprometida con su vida de gracia y de oración, ¿sí? Tiene que tener una barrera protectora de fe, una coraza, una armadura de Dios. Así es, hermana, y pues uno podría decir, o nuestros hermanos que nos escuchan, hermana, si a duras penas logro concentrarme algo en la oración, o sea, en esa oración personal, ahora, ¿qué me dice usted que interceda por otros? O sea, no, es que no me dan las fuerzas, no me alcanza. No, realmente, bueno, yo creo que para comprender esto, nuestra debilidad y esto, empecemos por abordar 3 puntos, Ajá. ¿sí? Los voy a mencionar y ya los desarrollamos. Ajá. Entonces, ¿qué significa interceder por otras almas? ¿Acaso eso no es una misión solo de Jesús, de María o de los santos? Ujú. Sí. No Eso se es una buena pregunta. pregunta, ¿no? Ujú. Segundo punto. ¿Qué son los grupos de intercesión? ¿Tengo que estar vinculado a estos grupos para poder interceder? Otra pregunta, Interesante, ¿sí? Tercero, lo que decíamos. sí, yo no soy capaz de interceder por otro, ¿qué hago? O sea, soy débil, ¿sí? No tengo esa constancia en oración. ¿Cómo voy a interceder por otro y no soy capaz conmigo mismo? Bueno, eso es total. Mire, vamos a empezar a desarrollar un poco todas estas preguntas que se nos iban haciendo. Empecemos con lo básico, hermanos, de interceder por otras almas. Muchos de nuestros hermanos cristianos o de otras denominaciones, o como decimos a veces, nuestros hermanos esperados, que vuelvan a la casa, se les ocurre decir, pero hermanos, ¿cómo van a interceder por otras almas? O sea, eso es escandaloso, porque es que el único intercesor ante el Padre es Cristo Jesús. Y es verdad, o sea, Él es eso el es único que cierto. puede alcanzarnos gracias ante Dios. Pero es que, hermanos, nosotros no estamos intercediendo por nuestras fuerzas. Es Cristo en nosotros el que está intercediendo, porque realmente por nuestras fuerzas no alcanzaríamos nada. No, Y ante lo que dicen nuestros hermanos esperados o de otras denominaciones, nos podemos ir a la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2, que nos habla un poco de que ahí dice, intercedan por otros. sí. Dice, hermanos, haced petición, oración, pedid los unos, o sea, por todo el mundo, los unos por los otros y por todo el mundo. Eso es un mandato bíblico, está en la Biblia. Así es, San Pablo no lo enseña en su carta a Timoteo. Por otro lado, aquí en nuestra espiritualidad también, o sea, nos ha enriquecido mucho. Yo estoy muy agradecida porque, o sea, me ha llevado al conocimiento de Dios. Entonces, aquí se nos dice, hey, hay que ser hijos en el Hijo. Ujú. ¿Sí? Y realmente, o sea, la iglesia nos enseña a ser otros Cristos, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo soy otro Cristo, Ujú. ¿sí? Por el bautismo, Ujú. de hecho soy coheredero del reino de Dios, ¿sí? Estoy llamada a asemejarme a Cristo. Ujú. Eso quiere decir hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Interceder. Cristo intercede, ¿verdad? Cristo sube a la cruz, afronta la pasión, la muerte y la resurrección. Ujú. ¿Para qué? Para ser un abogado ante el Padre por nosotros, para abrirnos la puerta del cielo. Si estamos llamados a ser otros Cristos, también estamos llamados por vocación a ser intercesores. Así es, hermana, y como decías también, nuestra vida tiene que ser prolongar la vida de Cristo, o sea, que mantengamos el cuerpo de la iglesia vivo, ¿sí? Porque todos somos cristianos, y es que eso implica una coherencia de vida, hermanos, implica que si yo soy cristiano, debería ser más como Cristo, parecerme, que Él sea mi referente, que yo me quiera parecer a Cristo, y es una responsabilidad. Y todos, sí, hermanos, todos, escuchemos bien, estamos llamados a orar por otras almas. Así es. Ahora, segundo punto, Ujú. grupos de intercesión.
¿Qué No. son? Ujú, ¿Qué son? ¿Qué ¿Qué son son? los grupos? Hablemos un poco. Entonces, dijimos que efectivamente a lo largo de los años se han ido como conformando estos grupos de personas que encuentran, o sea, en esto, en la intersección, una misión específica, ¿verdad? Ujú. Y estos grupos, estos ministerios de intercesión suelen apoyar, pues como ya lo decíamos, Ujú. el campo de la liberación, de la sanación o del exorcismo, aunque no son los únicos campos, aclaro, ¿sí? Y pues, o sea, pertenecer a estos grupos ciertamente es una gran responsabilidad, ¿sí? De ser personas de oración, de ser personas de testimonio, de ser personas de vida sacramental, ¿sí? Y personas que se esfuerzan en la vivencia de los sacramentos, ¿cierto? Así es. Y hermanos, es que estos grupos o ministerios son soldados, lo podríamos decir así, son soldados de segunda línea que sostienen, apoyan y defienden a los de la primera línea. Y Ajá. esos de la primera línea, ¿quiénes ¿Quiénes son? Bueno, son los sacerdotes, los exorcistas, religiosos o laicos llamados, esto hay que tenerle mucha atención, llamados en obediencia, no es algo que ellos inventan. Obediencia. Es conforme a la obediencia que la iglesia ha dado, de que les dé el permiso para poder tener como tal este ministerio, a ejercer la sanación o la liberación. La liberación. Entonces, hagamos de cuenta, hermanos, pues para tener un ejemplo así como más gráfico, ¿verdad? Sobre la primera y la segunda línea, digamos que hay un grupo de estudiantes que quieren ser médicos, Ujú. ¿cierto? Todos estudian medicina, Sí. ¿sí? Y salen siendo médicos generales. Ujú. Sin embargo, uno dice, pero es que yo quiero ser cardiólogo. Las pelis. Vale, para ser cardiólogo necesita estudiar un poco más, hacer una especialización, obtener más experiencia en el campo de la cardiología, Ujú. ¿sí? Entonces, pues todos somos intercesores, ¿sí? Pero todos podemos estar en la segunda línea, sin embargo, en la primera línea están los especializados en el tema. Tampoco podemos pretender ser cardiólogos cuando solo hemos estudiado para ser médico general. Ajá. No, y es que en ese contexto, hermanos, como lo decía la hermana Laura, no solamente estamos en el llamados al ministerio de intercesión, o sea, todos podemos ayudar cuando se necesite. Sí. Pero como lo decías tú, no podemos cerrarnos de que yo quiero y es que no siento como interiormente ese llamado, pero aún así me cierro y es que a veces nos juega un poco la soberbia de querer aparentar, ¿no? De que se me vea, que yo estoy ahí en esos grupos y que yo, no sé, impongo las manos y pasa algo. Sí, ajá. No, hermanos, eso es algo que tú sientes en el corazón, pero esto no quiere decir que naturalmente cuando surja la necesidad tú intercedas, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos haciendo un pequeño corte para que vamos a nuestro Viviendo el Hoy y ya retomamos con el número 3, nuestro punto número 3. Vale. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, hermana Laura, ¿y qué nos tienes hoy para Viviendo el Hoy? Bien. Digamos que, hermana Mónica, Ajá. quiero iniciar, dice el Catecismo de la Iglesia que la ley de Dios está inscrita en el corazón del hombre, Ajá. ¿verdad? Ujú. Quiero recordar eso porque esta historia es una muestra súper buena Ujú. de esa inscripción del amor, de la caridad, ¿sí? Que está escrita aquí en el corazón, ¿sí? Está escrita en el corazón y no necesito como tal ser católico, ser bautizado, ser creyente para hacer las cosas como Dios manda, Ujú. ¿sí? Entonces, obviamente, sí necesito ser bautizado, católico y creyente para, pues, tener un camino más acertado hacia el cielo, ¿sí? Pero, Conocer la verdad. para conocer la verdad, Ajá. pero no para obrar correctamente, Ujú. ¿sí? O sea, como tal, los 10 mandamientos están inscritos Y es en el en el corazón, alma. ¿verdad? Ujú. Y esta historia nos la muestra patente Rafek. Me disculpan si no lo digo bien, ¿sí? Pero es que muchos quizás hemos escuchado hablar de esta chica. Ujú. Se hizo súper popular en YouTube porque resulta que ella tiene una enfermedad o sufría, ya bendito Falleció. Dios, tampoco está, falleció, ¿sí? Que es una atrofia muscular espinal, ¿sí? AME. Sí, así se llama por sus siglas, ¿sí? Resulta que esta chica no podía, pues, acceder a su tratamiento porque una sola dosis de su tratamiento costaba $2,2 millones. Dios mío. Entonces, obviamente, si son, Eran muy humildes. no hay quien, sí, igual
igual es demasiado dinero, ¿verdad? Sin embargo, bueno, a los 16 años esta chica ya tenía su enfermedad súper avanzada, ya no podía prácticamente, pues, revertirla, ¿sí? Sin embargo, al enterarse a esa edad que su hermanito pequeño, ¿sí?, también era diagnosticado con la misma enfermedad, o sea, de una vez dijo, hey, aquí no me puedo quedar, ¿sí? Ojo, esto es una enseñanza para todos los que, ay, me duele el pie, no, estoy enferma, es que ya con este cáncer definitivamente este mundo es una injusticia, este mundo no nos sirve para nada, ¿sí? No, o sea, hay que mirar cómo enfrentamos la vida y los problemas, ¿sí? Esta chica incluso, o sea, su enfermedad no fue impedimento, hizo un video en YouTube y pidió las ayudas necesarias para su hermanito, ¿verdad? Entonces, recaudó tanto, ¿sí? Pues que pudo comprar la medicina para sus hermanos, para su hermanito, pudo comprar la medicina para 2 chicos más y le tocó salir a la hermana diciendo, hey, muchas gracias, ya no necesitamos más, no nos mande más, hasta aquí. Incluso dio algo a su gobierno. Wow. O sea, lo que sobró no se lo quedó. Ajá. O sea, el excedente se lo dio al gobierno. Esta chica, o sea, realmente después falleció, ¿sí? Pero no falleció en vano, ¿sí? Falleció haciendo esa obra de caridad, ¿sí? De darle vida no solo a su hermano, sino a 2 chicos más. Wow, hermana, es hermoso porque escuché también por ahí que como dices tú, dejó un legado que se le llama como la estrella de la India, ¿no? Sí. O sea, sí. de lo... O sea, como de ese salirse de sí mismo, de no centrarse en su enfermedad, de su dolor, porque, hermano, seguramente el dolor era muy fuerte. Y listo, está bien, le movió el hecho de que era su hermano, su propia sangre que estaba padeciendo. Pero, hermanos, él ya no se quedó solo en eso, porque ella, al ver la necesidad de otros que tenían la misma dificultad y no podían acceder, buscó ayudarlos. Entonces, no se quedó solo en la oración o el poder de la ayuda con los míos, sino salir de ese círculo y darse a los demás. Así es, así debe ser la vida del cristiano, a eso estamos llamados. Esa ley de generosidad y de caridad, de amor al hermano, es la que está inscrita en el corazón del hombre. Hermoso, es un claro ejemplo de todo lo que hemos venido hablando y lo que seguiremos hablando. Y bueno, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Listo, entonces, ¿antes qué? Vamos a saludar a nuestros amigos. Ok. Nuestros amigos en redes sociales. Ajá. Bueno, no tengo aquí las redes hoy, pero para todos, o sea, no importa, un gran saludo, de verdad los llevamos en el corazón, oramos por ustedes, estamos súper agradecidas por acompañarnos, por estar con nosotras en todo momento, también los que nos acompañan en Radio Católica Mundial, de verdad que todo este proyecto de radio, todo este proyecto de evangelización que tenemos ha sido motivado, ¿sí? Por un fuerte deseo de acompañarlos en la fe, de que crezcamos juntos, de que juntos encontremos el camino hacia el cielo y de que no se quede aquí, en ustedes y nosotras, que vaya más allá, que se proyecten, ¿sí? Cuando nosotras queremos comunicarles algo, también deseamos que ustedes sean comunicadores, ¿sí? Para otras personas de ese amor de Dios. Así es, hermana. Listo, entonces... Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, y seguimos meditando nuestro tema de interceder por tus hermanos. Y ya con este diálogo que hemos tenido introductorio, veíamos 3 puntos, hermana Laura, ¿verdad? Correcto. Listo. El primero, que somos Cristos y que por lo tanto intercesores ante el Padre. Bien. El segundo, que hay grupos especializados en la intercesión. Tercero. Y el tercero, que estoy llamado a interceder, pero si no me siento capaz de hacerlo, entonces. Bueno, entonces, ahora sí vamos a tratar este tercer punto, ¿vale? Veníamos hablando entonces de los médicos, ¿cierto? Y que como un cardiólogo necesita primero estudiar medicina general y después sí especializarse en cardiología. Ahora, si ya es especialista en cardiología, no quiere decir que haya dejado de ser médico general, ¿verdad? Puede seguir tratando la sintomatología de la medicina general, ¿sí? Entonces, si yo me especializo en el ministerio de música, no quiere decir que no pueda ser intercesor, ¿verdad? Todos tenemos esa capacidad, esa misión y ese llamado, ya lo hemos dicho, a ser intercesores y no podemos olvidarlo simple y sencillamente porque estamos perteneciendo a otro ministerio. Así es, hermana. Y es que este tipo de oración lo podemos practicar de continuo. O sea, hermanos, es que es el amor el que nos impulsa, es la fe. Y veamos, hermanos, que esta
oración de intercesión es una continuación de la oración de petición, Sí. sino que el agregado ahí está que en la oración de petición tal vez me centro en mí, ¿sí? Sí. Y ya no estoy pidiendo en la oración de intercesión, no estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo por los otros, pero va pues como muy unido. No juego con el yo-yo. Eso, como decíamos, no es con el centrarse en el yo. No, hermanos, todo creyente está llamado siempre, como lo decíamos en la historia, por esa ley natural que tenemos en el alma. Sí o sí todo creyente se mueve a interceder por sus hermanos. O sea, es como lo natural de respirar. Sí, Sí. más si se ama. Ajá, ahí está digamos como la cereza, la cereza del postre. El amor es el que nos tiene que mover. Porque, a ver, piense usted, hermano, que nos escucha. Si usted en algún momento, en alguna circunstancia de su vida, no se ha movido a interceder por un familiar, o no sé, o un amigo, o no sé, o una circunstancia que vive en su país. Naturalmente uno se mueve a eso, ¿no, hermana Laura? Sí, claro, si yo veo una catástrofe, digo, no me puedo quedar en, ay, pobrecita esa gente, y ser feliz. Simple y sencillamente, o sea, digo, ¿cómo puedo ayudarle a esa persona? Es lo natural. Es lo natural. Y entonces, hermana, ¿qué le parece si vamos con el tercer punto? Listo. Pues continuamos. Sí, claro. Pues para ver la esencia de este tercer punto, quiero pues enseñarles un poco lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la oración de intercesión. ¿Sí? Dice el numeral 2634, ¿sí? Que esta oración es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús, que es el único intercesor ante el Padre, ¿cierto? También dice interceder, pedir en favor de otro, es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Entonces, interceder nos hace misericordiosos como nuestro Padre Celestial. Hermana, y es que esto nos dice que en un corazón creyente, siempre como lo decíamos, se va a inclinar a pedir en favor del otro. Es una necesidad del alma. Sí. Qué bello, hermana, que lo decías tú, y lo vamos a recalcar. No centrarnos en el yo. Es que yo estoy sintiendo esto, es que a mí me pasa esto. Lo decíamos, no sé, yo quedé muy impresionada con la historia que nos contabas. Sí. Entonces uno diría, ella se podría haber centrado de, estoy muy mal. Sí. O sea, ya pues darme a la pena. Y ella no, salió de ese yo-yo, como nos decía nuestro fundador. Hay que salir de sí mismo y ahí es que encontramos sentido a la vida, ¿no? Sí, yo creo que incluso eso le dio a ella un aire y una fuerza para afrontar su propia enfermedad, ¿sí? Estar pensando en su hermano y en estos niños, yo creo que la hizo olvidarse de sus propios dolores. O sea, eso realmente, cuando pensamos en el otro, obtenemos a la vez como un bálsamo para nuestra vida, ¿sí? Como un refresco a nuestras dolencias, ¿sí? Una medicina suavecita. Qué bonito, ¿sí? Es un bálsamo. Es bonito, es bonito. Incluso, hermana Mónica, podemos ver que, o sea, pedir por el otro puede ser una estrategia de oración. Excelente. O sea, wow. Realmente cuando lo estaba viendo así, me impactaba mucho. O sea, si a mí me cuesta ir a la oración, ¿sí? Si no sé qué decirle a Dios cuando estoy sentada frente al sagrario, ¿sí? Entonces yo puedo ponerme a hacer una lista de las necesidades que tiene la gente que está a mi alrededor, ¿sí? De la gente que quiero. O no solo de la gente que está a mi alrededor, ¿sí? Puedo pensar en las necesidades que tiene mi país. Puedo pensar en las necesidades de los países que están en guerra, ¿sí? De todo lo que está sucediendo con los desastres naturales, con todo lo que está sucediendo con las pandemias que se están dando. O sea, hay un montón de cosas por las que podemos pedir, entregarle a mi Dios, ¿sí? Que podemos hacer una lista, y si yo me siento en el sagrario y no sé qué decir, puedo empezar a leer la lista. Señor, como el publicano, yo no sé qué decir. Yo no sé cómo pedir, yo no sé qué hacer, pero resulta que, mire, hice una lista, aquí están las necesidades de la gente, ¿sí? La pongo a tus pies, ¿sí? Cuando yo hago eso, yo ya estoy orando, y de hecho, de una manera mucho más íntima, ¿sí? Que cuando empiezo, oh, queridísimo Padre, yo te alabo y te bendigo por todo lo que me das. No es muy natural, ¿verdad? Yo puedo llegar humildemente y decirle, Señor, no sé qué decir, pero te pido por estas personas a las que amo. Qué lindo, hermana, lo que dices, porque pensaba que se vuelve como tan natural que cuando menos lo pienses, ya estás en un diálogo de amor con Papá Dios. Claro, lo que sí tenemos que, o sea, que tener como muy presente es que, o sea, tenemos que estar pendiente de la necesidad de aquellos a los que amamos, ¿sí?
y pues convertir a Dios en un amigo para pedirle esas cosas, ¿sí? Y tenemos que tener muy presente pedirle también el amor por las almas que incluso no conozco para poder pedir correctamente por ellas, para que mi oración sea más efectiva, ¿sí? Para que brote de mi corazón hasta el corazón de Dios. Qué importante, hermana, porque claro, si no me vuelvo sensible a lo que me rodea, pues difícilmente voy a ver la necesidad que tiene el otro y se la voy a poder plasmar al Señor. O sea, si estoy ensimismado, o sea, estoy como los caballitos que tienen sus cositas en los ojitos Sí. y no pueden mirar hacia los lados. Entonces, lo que dices es muy cierto, estar muy sensible a las necesidades externas para poder, en ese diálogo de amor con Papá Dios, poder comentarle qué le pasa a mis hermanos. Mire, hermanos, ustedes pueden, o sea, puede que al inicio cuando empezamos a hablar pensaran, hermana, o sea, que para yo tener, estar pues en ese ministerio de intercesión, tengo que pertenecer a un grupo, o sea, fuera de un grupo, entonces yo no podría como ejercer ese don. Hermanos, tranquilos, realmente no, es que el hecho de, lo decíamos, de ser bautizados, o sea, el apellido que llevamos de cristianos, nos capacita para pedir por los demás. Los grupos son una misión especial, o sea, no es que sí o sí tienes que pertenecer a un grupo. No, no, y es que de hecho, cuando somos bautizados somos llamados a ser profetas, reyes y sacerdotes. Ujú. Recordemos que el sacerdote es el que eleva, ¿sí? La acción de gracias, la petición, Sí. la súplica, ¿sí? Hasta Dios. Ujú. Entonces, si todos estamos llamados a ser sacerdotes, es porque todos estamos llamados a interceder por los demás, ¿sí? A levantar la súplica del pueblo hacia la presencia de Dios. Así es, lo importante es que tengamos una vida de gracia, que seamos coherentes. Ahí eso sí es lo importante, independiente de que estés en un ministerio como tal en un grupo o que lo ejerzas ya movido por ese amor de ver la necesidad e interceder. Ahora, lo que sí hay que recalcar es que algo que tenemos que tener siempre presente en este tipo de oración y en todos los Ujú. tipos de oración es que nos tienen que ayudar a crecer, Ajá. ¿sí? No nos podemos quedar estancados. Entonces, si yo llego y presento mi lista de peticiones, ¿sí? Hoy al Señor, que estoy en sequedad, así, Señor, no sé, pero te pido por esto. Pero mañana llego y hago lo mismo, pasa un mes y hago lo mismo, pasan 2 meses y hago lo mismo. ¡Ey, cuidado! Algo está pasando, ¿sí? Esto no nos está ayudando a crecer, a entrar en intimidad, ¿sí? Entonces, la oración siempre nos tiene que ayudar a compenetrarnos más con Dios, con su amor y a crecer en la oración. El pedir por los hermanos nos tiene que ir abriendo a hablar más íntimamente con Dios, ¿sí? Y por otro lado, la oración de intercesión tiene que ir purificando, ¿sí? Nuestro corazón a medida que la practicamos, Ujú. ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente vamos creciendo en esta oración de intercesión, hermana Mónica? No, y no podría decir, no es sencillo la manera de decirlo, pero a la hora de practicarlo no es tan sencillo. Hermanos, es que podemos decir que nuestra oración de intercesión se va purificado cuando ya en esa oración de intercesión yo solo no le pido por las personas que amo, sí, sino por las personas que me hieren, por esas personas que me han lastimado. Y eso lo decimos que es fácil decirlo, pero no practicarlo, porque claro, en el momento en que uno siente esa herida que está ahí como ¿cómo se dice cuando la herida Abierta, sí, está así abierta? como Ajá, llagada. sí. Es muy difícil uno decir, oro por la mujer que me quitó mi esposo. Oiga, eso no es fácil. Pero es una realidad que tenemos que practicar, hermanos, porque claro ejemplo de esto es lo que ahorita nos va a comentar la hermana Laura, ¿no? Cuando hacíamos mención de que nuestro mismo Señor Sí. es un claro ejemplo de esto, ¿no? Claro que sí, es que, cuando el Señor estaba en la cruz, Ujú, ¿cierto? Bueno, lo estaban clavando en la cruz, ujú. ¿sí? El Señor dijo, hey, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿sí? Y en ese momento el Señor no estaba pidiendo a la persona por la que más amaba, Ujú. estaba pidiendo por sus verdugos. Nosotros fuimos los verdugos, somos Gracias. los verdugos de Dios. Bueno, él así nos ¿verdad? amaba, ¿no? Pero en ese... Y en ese momento, cuando el Señor nos salvó, éramos enemigos de Dios. Ujú. Sí, eso es lo que dice San Pablo. Sí. Éramos enemigos de Dios, no éramos sus amigos. Entonces, resulta que Jesús intercedió por sus enemigos. Ujú. ¿Sí? Y el protomártir de la iglesia, San Esteban, Ujú. estaba siendo lapidado, hermanos. Lapidado, le estaban tirando piedra. Y él en su momento ni siquiera está diciendo, ¡ay, ay, ay! No, estaba diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Sí? Porque es que hasta allá debe crecer nuestra oración.
¿sí? No solo a pedir por los que queremos, sino a interceder por aquellos que nos están haciendo mal, que nos están haciendo doler el alma y el corazón, aquellos que nos han causado heridas en el pasado. ¿Sí? Dios mío, fuerte. Sí, Y esto, mucho más pilas allá. hermanos, esto no es algo que se está inventando la No. hermanita, pues la hermana Laura, no, esto está documentado. En el Catecismo de la Iglesia Católica 2635, ahí se nos recuerda la intercesión de Cristo en la cruz, Dios mismo que en medio del dolor pedía por sus verdugos y les perdonaba. Sí, esa es la intercesión. Esa Ay. es la verdadera intercesión, la perfecta Ajá, la intercesión. pura. Eso, el amor y la caridad hecha oración. Dios mío, importante, ya está para que si desean puedan buscar en el catecismo y puedan conocer más a qué nos referimos. Bueno, hermanos, y ya terminando así esta primera parte, vámonos a nuestra pausa musical. ¿Sí? ¿La tenemos lista? ¿Qué vamos a escuchar hoy, hermana? Tu misericordia. Oh, muy bien, vamos entonces.
hermanos, yo espero que todos sigamos súper conectados con este tema del día. Pero bueno, ya vamos a iniciar conclusiones. Hemos visto entonces que esta oración de intercesión inicia con la súplica pequeña y sencilla, ¿sí?, de la persona que ama por las necesidades de la persona amada, ¿verdad? Pero esta oración nos debe llevar a una perfección en el amor, que es incluso orar, pedir, interceder por aquellos a los que no amamos tanto. Dios mío, sí, que hay que practicar, que se purifique esa oración de intercesión. Así es. Y lo otro, hermanos, es que la oración de intercesión para los primeros cristianos fue un arma elemental. Para poder llevar a cabo la obra de evangelización, hermanos, la oración de intercesión siempre fue una herramienta esencial. Esencial. ¿Cierto? Para llevar el amor del Padre Celestial a muchas personas, ¿sí? Y es que cuando hablamos de que la oración de intercesión ha tenido ese acompañamiento en la misión de la iglesia de los primeros cristianos, es porque queremos, de cierta manera, que todos que somos cristianos tengamos esa invitación, ¿no?, de tener una práctica concreta de la oración de intercesión. Sí, por ejemplo, es que, miren, hermanos, aquí pensando, somos más de 7.900 millones de personas en el mundo. 7.900 millones, imagínate. ¿Sí? De esos 7.900 millones de personas, más o menos el 18% somos católicos. Poquito. Poquitico, ¿verdad? Las demás personas ya son pues cristianos o pues hinduistas, musulmanes, etcétera, sea gnósticos, ateos, todas las denominaciones, ¿verdad? Si quisiéramos pedir en este momento como un propósito, Algo concreto. Sí, por todos aquellos que no conocen el gran amor de Dios, nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, debemos desear que los demás conozcan a Papá Dios. Es como cuando, bueno, obviamente ni punto de comparación, pero si a mí me gusta muchísimo una heladería, yo quiero llevar a alguien a que comparta ese sabroso helado conmigo, ¿verdad? Pero si yo conozco el amor de Dios, obviamente lo que más deseo en el alma es que los demás lo conozcan. De ahí nace la misión, ¿sí? Entonces, el apostolado. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo para hacer que los demás conozcan el amor de Dios que está, que está pues en la Escritura, que está en la Santa Eucaristía, que está en los sacramentos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada católico, debería orar mínimo por 6 personas. Pero eso no es mucho. Yo puedo orar por 6 personas y así voy haciendo que el reino de Dios llegue a más almas. Claro, no, y me asombra que porque lo poquito, o sea, no, como dice el dicho, no es la mucha cantidad, no es la cantidad que va llenando, como dice el buche de la gallina, sino granito en granito, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, realmente tiene repercusión cuando lo hago mío y tomo la conciencia. Entonces, hermanos, ya sabiendo que la totalidad de los católicos, que no todo persona que nos escucha realmente vive su fe, o la que sí viviendo su fe, son grupos muy reducidos. Sí. Tenemos que movernos a que, lo mencionabas, hermana Laura, hay muchos que no conocen a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de la fe, de esa convicción de que Dios nos llama a ser sal y luz del mundo, ¿sí? Movernos a que me duela que muchos hermanos no conozcan al Dios que yo conozco, que es el único verdadero, el que me lleva a la plenitud. El cercano, el papá, porque es que ¿qué otro Dios se hace papá? ¿Sí? ¿Qué otro Dios ni siquiera se queda afuera, sino que hace morada dentro de mi corazón? Así eso a mí me tiene que mover a desear que los demás experimenten eso. ¿Y qué le parece, hermana, si nos recuerda entonces que el propósito va a ser? Vale, un trato para esta noche. Todos nos vamos a comprometer a orar mínimo por 6 personas, ¿sí? Para que se pueda conocer el reino de Dios. Vamos a interceder por ellos esta noche. Yo no sé quién está de acuerdo. Alce la mano, hermana. Amén. Eso, amén. La hermana Mónica se compromete, la hermana del Ana Laura máster también. La hermana Victoria se compromete, la hermana Ana Laura se compromete y todos ustedes esperemos que se comprometan. Si queremos dar un poquito más, ya dijimos al principio, aprovechemos nuestras redes sociales, invitemos a más gente a que se unan a este propósito, a que oremos por las personas que no conocen a Dios, intercedamos por ellos. Papá Dios, esta persona no te puede conocer. Mira, los hindúes, los musulmanes, hay mucha gente en lugares recónditos a los que ni siquiera llegan todavía misioneros o sacerdotes. Oremos, intercedamos por ellos. Sí, Señor, deseamos, ojalá puedas estar ahí, llegar con un sacerdote que tengan la Santa Eucaristía y los sacramentos.
Hermanos, es una oración muy valiosa. Muy valiosa. Y aquí cobra sentido lo que decía Madre Teresa de Calcuta. O sea, puede que lo que yo haga no sea sino una sola gota en el mar, pero sin esa gota el mar sería menos. Mire, son 6 personas por cada uno de nosotros. Es una gótica de agua. Pero si todo católico orara por los demás, sería un río, un torrente de gracias y bendiciones que llega desde el cielo. No, y es que, hermano, nos podemos llevar una sorpresa en el cielo, porque uno no sabe ya cuando lleguemos al cielo y que de pronto se acerquen almas y digan, por usted, por su oración, yo que no conocía a Dios, lo conocí y hice que otros lo conocieran y estoy gozando en este momento de la patria del cielo. O sea, te van a agradecer. Son sorpresas que nos podemos llevar ya cuando estemos en la eternidad. Y con esto me acordaba alguna vez que escuchaba el testimonio de una mujer. Ella se llama Gloria Polo. Sí. Ella tuvo una experiencia muy cercana a la muerte y muy mística, porque ella cuenta como, así como resumidas, lo que le pasó. Fue una mujer que, aunque tenía conciencia de Dios, lo hablábamos al inicio del programa, hay muchas personas que saben quién es Dios, pero no acuden a Él, ¿sí? Entonces a ella le pasaba algo similar. Ella decía, era una católica tradicional, sí, laica, por tradición. Entonces ella cuenta que estando en ese proceso, siendo muy, muy centrada en sí misma, resulta que le pasó de que le cayó un rayo. Y en ese momento ella experimentó la muerte y Dios le permitió conocer esto que les voy a contar. Resulta que cuando ella le pasa esto, en las noticias, a través del periódico sale la noticia de que una persona había tuvo sido alcanzada por un y rayo. tuvo pues la dificultad y que estaba pues grave en el hospital. Un campesino muy sencillo, cuando iba a comprar sus cositas para el mercado, pues lo común del diario, vio en la panela que le vendieron, que estaba envuelta un periódico, y en ese periódico, cuando lo desenvolvió, se dio cuenta que estaba esa noticia. Seguramente no aparecía el nombre de la persona, pero decían, esta mujer gravemente fue alcanzada, pues le cayó un rayo y está muy grave. Y él se conmovió tanto que dijo, hay que orar por esta hija de Dios. O sea, él se consideraba que era cristiano y que las personas que le rodeaban eran hijos de Dios, Claro. sí, sus hermanos. Y dijo, no, tengo que orar por esta hermanita. Y así lo hizo, sencillamente oró por ella. Resulta que en su juicio particular, cuando ella cuenta que tuvo esa experiencia mística con nuestro Señor en la eternidad, Okay. Él le hizo dar, o sea, le dio a conocer que por la oración humilde de intercesión de este pobre campesino, Él le da otra oportunidad. Wow. O sea, ella reconoce, o sea, Dios le hace ver el poder de intercesión. Y uno podría decir, fue una persona muy sencilla. Claro, ¿quién le ganó esa gracia? ¿Un teólogo, un profesional? No, Un campesino, ¿verdad? una persona humilde. Claro, ¿un exorcista? No. No, un intercesor, que no estaba ni siquiera en un Un grupo, grupo. de intercesión seguramente, Ajá. ¿sí? O en la renovación, no, pues todos tenemos la capacidad de interceder y de semejantes gracias, ganar semejantes gracias. O sea, estamos en la capacidad no solo de ganar el alma, sino incluso de dar vida a la gente con nuestra intercesión, pidiéndole al Padre que todo lo puede, que restituya la salud, que dé otra oportunidad, que se conviertan las personas. No, es que lo decías al inicio, la frase del Papa, no me acuerdo Sí, qué decías, misterio tan grande y tan poco meditado, que la conversión de los unos dependa, la salvación, y la conversión y la salvación de los unos dependa de las oraciones y los sacrificios de los otros. Imagínense, hermanos. Entonces, este programa nos tiene que llevar sí o sí a motivarnos en un acto concreto, como nos lo mencionaba la hermana Laura, de que nos movamos sí o sí a ser intercesores, hermanos. Esto no se puede dejar, ay, qué bonito el tema, tan bonito. No, tiene que ser una realidad, hermanos. Y bueno, con esto terminamos nuestro tema. Muy bien. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y tenemos una gran invitación, ¿verdad, hermana Laura? Sí, así es. Los invitamos a ver Cedros a través de WTN. En Estados Unidos se transmite los lunes de 2:30 de la mañana a las 8:30 de la mañana, a la 1:30 de la tarde y a las 6:30 de la tarde, además de a las 10:30 de la noche. Wow, hay varios horarios para que no nos perdamos de este magnífico programa, ¿sí? En Latinoamérica y en España también lo podemos ver, lo podemos seguir el martes a las 9:30 de la mañana, a las 4:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche.
Pero, ¿qué es Cedros, hermanos? Cedros es un espacio que tenemos de aprendizaje, de crecimiento en la fe alrededor del rezo del Santo Rosario, ¿sí? En el que tratamos temas muy sencillos, muy del día a día, pero muy importantes y que nos pueden ayudar a unirnos más con el Señor y a crecer en familia. Así es, hermana Laura, así que todos invitados. Y bueno, hermanos, ya como gran conclusión de todo lo que hemos hablado, vamos a orar. Sí, para que realmente la oración sea la que recoja todo lo que Dios nos ha dado y lo podamos hacer vida. Así debe ser. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este espacio. Te damos gracias por todo lo que nos has hablado al corazón, por lo que nos has enseñado. Concédenos, Señor, no solo quedarnos en el conocimiento, en el asombro, sino que lo podamos hacer vida. Concédenos tener ese fuego en el corazón por las almas, por aquellos hermanos cercanos y no tan cercanos. Concédenos, Señor, a través de María Santísima, nuestra Madre Inmaculada, que solo busca el bien de sus hijos, que nosotros podamos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para interceder por nuestros hermanos, que nos mueva el corazón a buscar el bien del otro antes que el bien propio. Concédenos, Señor, ser agradecidos con todo lo que nos has dado para que, teniendo un corazón agradecido, nos demos a los demás. Te alabamos, Señor, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida que a veces no notamos, pero que viene de tu misericordia. Concédenos fuerza de voluntad para realizar lo que nos propones y también esa fuerza de voluntad para arrancar de nuestra vida el pecado que nos impide amarte y ser hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quedan todos invitadísimos a los siguientes programas. Yo espero que no se los pierdan, que día a día estén con nosotros. Seguimos hablando de los tipos de oración. Este tema va a abarcar unos cuantos días. Entonces, pues no se queden con la información a medias, ¿no? O sea, sí, o sea, es como empezar a almorzar e irse y uno quedar con el hambre ahí. El huequito en el estómago. No, o sea, aquí están todos invitados. Hemos estado con ustedes. Las hermanas comunicadoras eucarísticas, estamos aquí para servirles, ya saben, tienen nuestras redes sociales para comunicarse con nosotras, para seguir nuestros programas, ¿sí? Y pues para que sean familia, sí, están invitadísimos a ser parte de nosotras, las tenemos en el corazón, ¿sí? Así es, trabajamos aquí por ustedes. No se olviden, hermanos, que el hecho de que Dios nos llame a ser evangelizadoras es para que ustedes formen parte de nuestra familia y también se vuelvan comunicadores, y esa manera es utilizando de manera asertiva los medios de comunicación. Sí, yo creo que, o sea, el sistema aquí es como los loguitos de Wi-Fi, ¿sí los han visto? Ajá. Sí, empieza una ondita chiquita. Ajá. Que Dios nos lo regala a nosotros, después sigue otra ondita más grande, nosotros se la damos a ustedes, después otra ondita más grande y ustedes lo proyectan a los demás, y así es como se propaga el reino de los cielos. Ajá. Así es como todos vamos a ir llegando y llevando a Dios a las almas. Así es, porque no solo es una misión de unos tantos, sino que es de todo cristiano. Nos debe mover a todo cristiano buscar que muchas personas conozcan a nuestro Señor. Vale, hoy estuvimos con ustedes. Entonces, la hermana Ana Laura y la hermana Mónica María. Nos vemos pronto. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.